Continuando la misión que Jesús encomendó, los sacerdotes cuidan a sus feligreses sirviendo a la Iglesia Universal y al Vicario de Cristo, el Papa de Roma. La Iglesia presenta a las mujeres y a los hombres de hoy en día un mensaje. El mensaje del amor de Dios que se nos revela, que se nos manifiesta, que se nos ofrece en Jesucristo. Por ello, la Iglesia siempre ha dado una especial importancia a la formación de sus sacerdotes, que son los que la representan y llevan el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. El secreto y misterio de la vocación sacerdotal jamás será resuelto por el hombre. Dios llama solo a unos pocos de sus hijos a seguirle más de cerca y les encomienda una misión: transmitir el mensaje de salvación al mundo. Pero en su infinita sabiduría también les proporciona herramientas para llevar a cabo su cometido. Y una de ellas es CARF. Servir a la Iglesia en los 5 continentes. La formación de sacerdotes ha sido un tema recurrente en las conciencias y en los corazones de los últimos papas del siglo XX. La importancia de la formación integral. San José María, el fundador del Opus Dei, ya lo resumía así. El trabajo profesional del sacerdote es el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, tendrá 2 pasiones dominantes el sacerdote. Aparte de amar mucho la Sagrada Eucaristía, por lo tanto la misa, de hacer una misa que dura todo el día, de no tener prisa, pues las almas en el confesionario, la predicación de la palabra de Dios. Juan Pablo II afirmaba que el sacerdote debe aspirar a ser un buen conocedor de las alegrías, penas e inquietudes de los que están a su lado, lo que le convierte en el hombre de la caridad. Además, el sacerdote necesita una formación integral para dar razón de la esperanza que vive en nosotros. Benedicto XVI nos ha dejado un gran legado. El legado yo lo formularía del siguiente modo: hay que saber dirigirse al corazón del hombre, pero pasando por la cabeza. Una de las tareas esenciales de los años del seminario, dice Benedicto XVI, es capacitaros para dar dichas razones. Aprovechad los años de estudio. No se trata de aprender cosas meramente prácticas, sino de comprender la estructura interna de la fe en su totalidad. En la actualidad, la formación sigue estando muy presente en el corazón del Papa Francisco, quien anima a los jóvenes y a los fieles a tener presente esta labor. La vita spirituale forte, la vita intellettuale seria, la vita comunitaria e alla fine la vita apostolica, ma non in ordine. Tutti e 4 sono importanti. Los comienzos. Estas instituciones, encargadas de la formación de sacerdotes católicos, siempre estuvieron en la conciencia y en el mensaje de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que tuvo la visión y se dio cuenta de la necesidad de crear una institución donde sacerdotes de todo el mundo recibieran una cuidadosa formación. El sucesor de San José María, el beato Álvaro del Portillo, lo materializó gracias a la aprobación de la Santa Sede. Se inició la actividad en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma en el año 1984. Recuerdo que en los años 50 San José María hablaba con mucha frecuencia de la conveniencia de que hubiera en Roma una universidad pontificia donde las personas del Opus Dei que estudiasen allí filosofía y teología y derecho canónico acudieran a esa nueva institución docente aprobada por la Santa Sede y dirigida por el Opus Dei. Los primeros años, aunque difíciles, demostraron la importancia y la utilidad que esta iniciativa iba a aportar al conjunto de la Iglesia. La ilusión y dedicación de todos los estudiantes que acudieron a estudiar los años iniciales quedarán grabados en el recuerdo de muchos de ellos. La misión de CARF. Saluto il Centro Accademico Romano Fondazione.
La doctrina cristiana se ha ido formando durante los más de 2000 años de historia de la Iglesia. Santos, teólogos, filósofos y estudiosos han investigado y meditado sobre grandes cuestiones que implican, de forma directa, la labor sacerdotal. La misión de Karth es ayudar a la formación integral de los candidatos que acuden a Roma y a Pamplona. Vidasoa siempre se entendió como un servicio a la Iglesia universal. ¿Qué buscan los obispos haciendo que un sacerdote se forme aquí? Buscan eso, una formación de garantía. Todos los demás aspectos de la formación, de alguna manera, se asienta en la consistencia humana de la personalidad del aspirante al sacerdocio. Veo que los obispos es lo que más valoran, es la formación espiritual. Aquí tenemos un ritmo de vida con actos de piedad todos juntos y con actos de piedad que se anima a los seminaristas a tener por su cuenta, cuando quieran, con toda libertad, bastante intenso. Rezamos mucho, procuramos rezar mucho y procuramos que los chicos adquieran eso como un hábito de vida, no simplemente como prácticas que tienen que hacer porque están previstas en el horario, sino que las hagan con libertad plena, con voluntad propia, uniéndose a todos, pero con voluntad propia, de manera que eso genere unos hábitos que les lleven luego a ser sacerdotes verdaderamente piadosos, sacerdotes rezadores, sacerdotes que viven enamorados de Dios. La Universidad Pontificia de la Santa Cruz tiene por objeto fundamental formar a sacerdotes capaces de conocer, de comprender, de valorar la cultura contemporánea, de dirigirse con claridad y de un modo comprensible a la mentalidad de hoy en día, porque la conocen desde dentro, porque la aprecian. Mucha gente pide sacerdotes, y no solamente sacerdotes, sino buenos sacerdotes. Que sepan ponerse a disposición de sus hermanos, los hombres, y darse totalmente a ellos, sin límites, sin horarios. Hemos querido no solamente promocionar lo que es el ámbito intelectual de la universidad, sino también la vida personal de nuestros estudiantes, con residencias para sacerdotes, con seminarios internacionales para seminaristas que vienen de todo el mundo. Es importante que los sacerdotes que vienen a la universidad adquieran una buena formación intelectual, una buena formación doctrinal, es importantísimo. Está complementada con esa otra formación humana que nace del trato mutuo, de la corrección entre unos y otros, al convivir juntos en las residencias y en los seminarios, y también espiritual, porque hay muchos medios de formación espiritual en esas residencias y seminarios. Recuerdo, por ejemplo, de un seminarista que decía: yo muchas veces he escuchado que vale la pena confesarse, que es bueno y sé toda la doctrina, pero a mí lo que me ayuda a confesarme es ver que el rector del seminario todos los jueves por la mañana se confiesa. Hacen la oración juntos en la capilla y es fácil ver quién va a ir al confesionario, y el rector, delante de todos, sin ningún problema, se confiesa. Esto es quizá la herencia de la Iglesia de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora de Papa Francisco, que es una iglesia que tiene que estar viva. Necesitamos esos ejemplos. No basta con saber lo que es la doctrina de la iglesia o con la formación académica, es necesario vivir. Por eso tenemos una formación integral que se da no solamente a través de las cosas que ellos perciben, sino indirectamente en las residencias, en el trato, con la amistad que todos los profesores procuramos tener con ellos. Yo como rector he tenido que viajar por muchos países. En esos viajes he tenido la gran alegría de comprobar el resultado de los años de estudio en esta universidad. He visto a sacerdotes trabajando en parroquias, organizando radios o televisiones, colaborando en oficinas importantes de los obispados. La formación integral supone contar con infraestructuras y equipos humanos bien preparados. Y es por ello que Karth ayuda al sostenimiento de un conjunto de instituciones tanto en Roma como en Pamplona. Podemos destacar la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y el Colegio Eclesiástico Internacional Sede Sapiense en Roma, las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra y el Colegio Eclesiástico Internacional Vidasoa en Pamplona. Este conjunto de instituciones formativas se completa con las modernas instalaciones de los colegios sacerdotales Altomonte y Tiberino en Roma, con capacidad para más de 140 sacerdotes residentes. De igual manera, los colegios mayores, Albaizar y Echalar, junto con la residencia Los Tilos,
ofrecen en Pamplona más de 100 plazas para sacerdotes que estudian en la Universidad de Navarra. Los estudiantes residentes provienen de diócesis que carecen de los recursos necesarios. Más de 400 obispos en el mundo solicitan ayudas al estudio para sus candidatos. Nuestra intención es que ningún obispo se quede sin beca, ya que todos tienen necesidades reales. En la actualidad, CARF ayuda a sacerdotes y seminaristas de los 5 continentes. 9.281 alumnos en América, 2.347 de África, 25.914 de Europa, 3.335 de Asia y 100 alumnos provenientes de Oceanía. Los costes anuales de las ayudas al estudio, susceptibles de beca, ascienden a 14.000 euros, tanto para sacerdotes como para seminaristas que estudian en Roma o en Pamplona. Este coste se desglosa en 2.600 euros la matrícula, 9.000 euros el alojamiento, 1.400 euros en libros y seguro médico, y otros gastos 1.000 euros. Si este seminario puede existir es porque hay mucha gente que nos ayuda, si no sería absolutamente imposible. El esfuerzo organizativo y económico que supone mantener el seminario sería imposible sin la ayuda de tantísimas personas de todo el mundo, a las cuales nosotros estamos inmensamente agradecidos, porque ellos hacen posible los estudios de esto, unos 80 y tantos, 87 en este momento, seminaristas que tenemos cada año aquí y que muchos de los cuales, la inmensa mayoría de los cuales no podrían estudiar en Roma si no tuvieran alguien que les apoyara, puesto que sus diócesis no están en condiciones de pagar lo que cuestan unos estudios en Europa. Yo no puedo cansarme de dar las gracias a los bienhechores que me han ayudado en este camino, y especialmente los bienhechores que forman el cuerpo de la fundación de CARF. Yo había planificado que a los 28 años me iba a casar. Y esto es interesante porque ahora cabalmente tengo 28 años. Casi 2 años de ministerio sacerdotal, y también ahora tengo esta posibilidad de seguir preparándome para servir mejor a todos los católicos, a toda la gente, a toda la humanidad. Quiero ser un buen sacerdote y quiero servir a la iglesia con mucha alegría y muy contento, y no sé, como Dios me manda, quiero dar algunas cosas a la iglesia. Vida en familia. ¿Qué es lo verdaderamente específico de una residencia como esta? Vivir durante al menos 2 años con 30 sacerdotes que provienen de todo el mundo, que transmiten, en muchos casos, en cosas opinables, en cosas circunstanciales, modos diversos de vivir, de entender la pastoral, la vida de la Iglesia, el servicio a las almas. Y viendo todo eso se aprende que la diversidad no solamente no es un mal, sino una riqueza de la Iglesia. Eso en Roma, o sea, con el Santo Padre al lado, desde la terraza del colegio se ve la cúpula de San Pedro. Claro, esto es un tesoro. Buscamos que haya una cierta vida de familia, que haya una cierta... que se acompañen unos a otros, que se quieran, que se aprecien, y eso es un poco lo que les da el Colegio Mayor. Una vez en una merienda con un sacerdote de Venezuela, me dijo: don Miguel, en esta casa yo siempre me he sentido acompañado, en esta casa uno no se encuentra nunca solo. Efectivamente, venir de un país lejano significa que cada sacerdote que era párroco, que atendía a una comunidad de fieles, llega aquí y no hay parroquia, no hay fieles, uno tiene que volver al estudio. La labor de administración de estos colegios sacerdotales está a cargo de religiosas que, sin conocer ni tratar a los sacerdotes residentes, realizan su trabajo para que la vida en la residencia sea hogareña. Dentro de nuestra vocación de almas consagradas, tenemos también como muy claro que debemos de ser madres, ejercer esa maternidad pues a tantas almas que el Señor nos confía, preparándoles pues con tanto cariño pues la comida de cada día, la merienda, la cena.
Tener esa delicadeza tan sencillita de pequeños detalles, pues en la limpieza, en tenerles pues la ropa a punto. África, la nueva patria de Cristo. Recuerdo hace algunos años, estaba en mi oficina y de pronto me llamó el portero y dijo: está aquí el padre Alexandre, que le busca. Pero claro, yo no conocía a este sacerdote, hay 1.600 alumnos de 75 países, no tenía una cita, entonces yo dije, muy bien, pues el padre Alexandre va a esperar un poco. Terminé lo que iba a hacer y bajé 5 minutos, no fue mucho más. Y para mi sorpresa no era un sacerdote, había un obispo de África. Y ya la cosa se ponía un poco más difícil, entonces yo le pregunté: Excelencia, ¿quién es usted? Y entonces me mostró una carta, de estas cartas que escribimos cada año a más de 200 obispos, diciéndoles: mire, no le vamos a dar una beca, porque no podemos, no tenemos los medios, porque no llegamos. Entonces me dijo: pues yo tengo esta carta tuya, soy el arzobispo primado de Ruanda, vengo de ver al Papa. Y le conté al Papa que en mi país ha muerto 1 millón de personas en la guerra civil. Le conté que necesitamos un tribunal para la diócesis. Y le dije que no me has dado la beca. El Papa, con mucho sentido sobrenatural, me dijo: pues haz como el Señor, tú ve, toca hasta que te abran. Y entonces me dijo el obispo: yo estoy aquí, estoy tocando y no me voy hasta que me abran. Y aquel día hablamos con el rector, claro, y se fue con la beca aquella mañana. Al contrario de lo que sucede en otras partes del mundo, donde las vocaciones sacerdotales disminuyen, en África, porque Dios lo quiere así, crece el número de sacerdotes diocesanos que actualmente se sitúa en unos 275.000. También es el continente donde más crece el número de católicos. Esta realidad contrasta con la falta de medios en sus países de origen para formarlos en transmitir la fe y doctrina con fidelidad al magisterio de la Iglesia. Además, las guerras y problemas sociales han generado retos para los que la Iglesia debe estar preparada de afrontar y de ayudar a sus fieles. El cura que ha sido bien formado siempre se acuerda de la gente que lo ha ayudado a llegar al sacerdocio. Cada vez que celebra misa, se acuerda de las gentes que lo ayudaron a él. Por poner un ejemplo, cuando yo me encontraba estudiando en el seminario, una familia en América se ofreció a ayudarme a costear mis estudios para poder llegar a ser sacerdote. Ahora, si ellos no hubieran acudido en mi ayuda, ¿habría llegado a donde estoy hoy? ¿Habría llegado a ser un cura? ¿Habría llegado a ser arzobispo? No. Por eso esa familia está muy orgullosa de mí y yo estoy muy orgulloso de ellos. CARF en la actualidad. Vuestra formación alcanzará la meta si os decidís generosamente y con confianza a regalarle también vuestra personalidad, a darle vuestra vida entera, pasado, presente y futuro. Una vez concluidos sus estudios, los seminaristas regresan a sus países de origen para ser ordenados presbíteros por sus propios obispos, transmitiendo a través del ejercicio de su ministerio en sus respectivas diócesis toda la luz, ciencia y doctrina recibida. Además de los conocimientos, se llevan una experiencia enriquecedora por haber convivido con vocaciones de todo el mundo, por haber vivido en primera persona la universalidad de la Iglesia, y por haber vivido su experiencia de manera cercana al sucesor de Pedro y lugares santos. Todas las personas que trabajamos en el CARF somos conscientes de la tarea que realizamos. Dios nos pide que ayudemos y sirvamos a la Iglesia como sepamos cada uno. Nos sentimos muy apoyados por tantas decenas de miles de personas que nos siguen a través del boletín impreso o de Internet, la página web, el newsletter, Facebook, la aplicación. Y esto se plasma en los más de 10.000 donativos que hemos recibido el año pasado, 6.000 de los cuales son de menos de 200 euros al año. No podemos olvidar a los miles de benefactores, corresponsales y amigos de CARF. Destacamos y agradecemos especialmente la colaboración de las corresponsales de toda España
que con su participación activa hacen posible, por ejemplo, que cada año se les pueda entregar a más de 60 futuros sacerdotes unos estuches con los ornamentos y vasos sagrados para celebrar la Santa Misa con dignidad en lugares carentes de medios. Allí hay muchos sitios donde las capillas no tienen un cáliz, no tiene nada para que se pueda celebrar la misa. Obispos de muchas diócesis del mundo esperan que el CARF posibilite que sacerdotes o seminaristas de sus diócesis puedan formarse en Roma o en Pamplona, para lo que es necesario remover nuestra generosidad, conociendo el esfuerzo que esto significa. Lo importante no es pedir dinero, no es pedir donación, esa no es la verdadera función de CARF. Nuestra tarea es fundamentalmente difundir la labor, y es lo que esperamos que la gente nos ayude a hacer, difundir la labor. Porque al final, el que siembra en el corazón de las personas la voluntad de donar es nuestro Señor. Con una ayuda CARF, contribuyes a la divulgación del mensaje de salvación de los hombres. La Iglesia Católica del mundo entero depende, en gran medida, de los sacerdotes y de su sólida formación espiritual, humana e intelectual para dar debida respuesta a los muchos interrogantes y desafíos del siglo XXI. No hay que olvidar que contribuir con la formación de nuestros sacerdotes diocesanos no es una opción, es un compromiso de todos los cristianos. Quiero ser sacerdote y necesito su ayuda.